vanidad, sino por una cuestión de reconocer lo que estaba ahí en juego. O sea, escribir una constitución, Toto preguntaba, ¿qué impacta eso en la vida cotidiana de cada uno? Impacta enormemente porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo se organiza el poder. Vamos a tener un poder ejecutivo concentrado, un sistema de poderes que se controlan unos a otros, una autoridad verticalizada, un poder más democratizado. Bueno, eso, entonces, primero, no era una situación de caos, había proyectos contrapuestos y proyectos sobre cómo pensar las bases de la nueva sociedad, que se plasmaban muy especialmente en textos constitucionales. Entonces, el texto constitucional, que uno a lo mejor no lo piensa todos los días, a lo mejor uno nunca ha visto un texto constitucional en su vida, pero impacta cotidianamente en la vida de cada uno, antes y ahora, hace 250 años o ahora, porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo está organizada el poder. O sea que forma parte integral de nuestra vida, lo querramos o no, y así lo entendieron Bolívar, Alberdi, Mitre, Sarmiento, digamos, y todos los grandes padres fundadores del constitucionalismo mundial. Madison, Jefferson, Hamilton, digamos, todos ellos pensaban en la Constitución. Otra vez, no para decir desde el sesgo que tenemos muchas veces los abogados, todo, y más los constitucionalistas, toda la vida pasa por el derecho, y sobre todo por el derecho constitucional. No, pasa una parte, pero una parte relevante, digamos. Es en todo caso, para mí, importante reivindicar ese lugar pequeño, pero crucial, que tienen las constituciones en nuestras vidas. Entonces, efectivamente, yo creo que se trató desde el primer minuto de una disputa entre ideas. Mencioné proyectos de tipo conservador católico, que fue muy importante en América Latina, y lo contrapondría con los otros dos grandes proyectos que estaban en danza en ese momento. Uno era efectivamente el que venía de la tradición católica hispánica, otro el que venía de la tradición, si se quiere, liberal norteamericana, y otro que venía de la tradición de la Revolución Francesa. Efectivamente, esos son los momentos fundacionales del constitucionalismo, digamos, no poca cosa. La Revolución Francesa, la Revolución Independentista Norteamericana y la tradición hispánica que fue tan importante en América Latina. Y esos tres grandes movimientos tuvieron que ver con los tres grandes, digamos así, proyectos madre que tuvieron las constituciones latinoamericanas. O sea, esas creo que fueron las grandes ideas madres del constitucionalismo. Luego, ese para mí es como el panorama esencial. Y luego, digamos, para ir a algunos de los detalles y sigo enseguida con la conversación, pero digamos, al menos reafirmaría esta noción que bien describía Toto, y en todo caso simplemente expando un poco más, porque también le queda el título al libro, que es La sala de máquina de la Constitución, cuando uno se adentra a los detalles de la Constitución, encuentra que cualquiera de estos modelos, el de la tradición francesa, norteamericana, hispánica, que tuvieron impacto en América Latina, se traducía en modos distintos de pensar lo esencial de la Constitución, modos distintos de pensar lo esencial de la Constitución, que tiene que ver con la cuestión de los derechos y la cuestión de la organización del poder. Cualquier constitución del mundo que ustedes toman tiene estas dos partes esenciales, una relacionada con una declaración de derechos y otra vinculada con la organización del poder. Y un dato para mí importante que digamos, el estudio de las constituciones para mí fue sedimentando es que efectivamente por un lado están estas dos partes permanentemente y que se relacionan entre sí, y que lo que hacemos o dejamos de hacer con una de estas partes impacta en lo que hacemos y dejamos de hacer con la otra. Y el tema para mí es particularmente interesante porque si uno mira, por ejemplo, los últimos 50, 100 años de la historia latinoamericana, piensen en los últimos 20, 30 años si quieren, digamos, en todos los políticos importantes que conocen en la historia latinoamericana contemporánea, del proyecto de chavismo en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. Bueno, tomaron muchas medidas y una muy importante fue la reforma de la Constitución, la creación. ¿Por qué? Otra vez, porque entienden, reconocen con razón que ahí se juega algo importante. Ahora, lo que yo diría es, y es un poco la moraleja del libro, que mucho de lo que hicimos en todos estos años, yo diría muy en particular en los últimos 20, 30 años, ha sido insistir sobre algo que es importante, que es crucial, pero que es solamente una parte de la cuestión, que es tener declaraciones de derechos cada vez más generosas. Hay mucha disputa acerca de si las constituciones tienen que tener declaraciones de derechos y tan robustas, tan generosas, tan extendidas como las latinoamericanas.
que tienen siempre declaraciones de derechos muy generosas. Bueno, es un tema que también vale la pena discutir, pero a mí me interesa esta cuestión más básica, que es el reconocer que eso que se ha hecho, que es importante, se ha hecho en parte, como decía él, digamos, en descuido de la organización del poder. Pero es un descuido sobre algo ya construido, y lo ya construido es algo muy problemático, que es una organización del poder a la vieja usanza, una organización del poder tributaria de lo que era en la organización del poder en los siglos XVIII y XIX, que era un poder concentrado, una estructura de relaciones entre los poderes en donde hay una gran figura dominante, que es la figura del poder ejecutivo. Y eso ya presenta un problema para mí descomunal, que es el siguiente, que es hay algo problemático cuando se generan nuevas constituciones cada vez más generosas. Yo llamaría constituciones del tipo siglo XXI en materia de derechos, que son cada vez constituciones con más derechos, más reconocimiento a grupos nuevos, grupos antes no reconocidos, grupos indígenas, el mismo colectivo de las mujeres, en su momento la clase trabajadora, digamos, cantidad de grupos que son reconocidos constitucionalmente, digamos, y eso es lo que yo llamaría organizaciones de derechos al estilo siglo XXI, pero eso de la mano de organizaciones del poder que son tributarias del siglo XVIII, o sea que esto es lo que yo llamaría constituciones que tienen dos almas, dos almas que laten o que vibran en direcciones opuestas. Una, digamos, que reclama, que reivindica ideales democráticos, de horizontalidad, de distribución del poder, de participación popular, de cada vez más derechos políticos, y la otra parte, lo que yo llamo la sala de máquinas, que permanece cerrada a la vieja usanza. Entonces tenemos una constitución que al mismo tiempo, tenemos constituciones que al mismo tiempo tienen esta estructura de derechos de vanguardia, digamos, lo que le enseña América Latina al mundo de cómo pensar los derechos de todos los nuevos grupos, de las culturas y las multiculturas, etc. Y al mismo tiempo organizaciones del poder que son del siglo XVIII. Ahora alguien podría decir, bueno, está bien, digamos, logramos reformar nuestras constituciones, al menos en parte, de un modo interesante. Hemos modernizado nuestras constituciones y las hemos puesto en la vanguardia de la humanidad. Bueno, en un sentido sí. Pero el punto es, y por eso es que lo que señalaba Toto es especialmente relevante, que lo que hacemos o dejamos de hacer en relación con la organización del poder está en diálogo directo con lo que tenemos en materia de derechos. Entonces, tener una organización del poder regresiva conspira o trabaja en contra, o tiene la capacidad de trabajar en contra de los derechos que generosamente ofrecemos, cosa que a uno le genera una idea. Entonces, pero entonces, ¿no será que usted ha reformado la Constitución para reafirmar su poder absoluto y en todo caso disfrazar esto con derechos generosos que finalmente tampoco se van a poder implementar adecuadamente porque tenemos una organización del poder tan concentrada? Esa es un poco, digamos así, la moraleja o la reflexión que deja el libro, digamos, si es, pues, por un lado, rescatar la importancia que tienen las constituciones para nuestra vida cotidiana, lo veamos o no, hayamos reconocido o tocado el texto de una constitución una vez en nuestra vida o no, no importa, digamos, la constitución en un sentido nos arrasa, digamos, vivimos permeados por el modo en que se organiza el poder y demás. Y al mismo tiempo esta idea de reconocer que, bueno, cómo la constitución está en diálogo, por un lado con el mundo extraconstitucional, obviamente, y cómo las dos partes de la constitución esenciales están en diálogo uno con otro, y cómo, digamos, el riesgo de que lo que no hacemos, la puerta que no abrimos de la sala de máquinas, termine conspirando contra lo que generosamente prometemos o se nos promete en los días de derechos. Eso es un poco, entonces, el núcleo esencial del libro, que nos plantea preguntas muy importantes, digamos, como por ejemplo, bueno, ¿cómo es el modo en que podemos, uno, reformar la Constitución o transformar la realidad, digamos, desde el derecho o con la ayuda del derecho bajo este tipo de circunstancias? Ese sería como para mí el primer round tratando de integrar un poco lo que señalaba. No sé si... Lo bueno de los rounds estos es que no hay puntos, por lo tanto... No hay golpe tampoco. No. No hay ruido de knockout. No,
No, a tratar de conversar, digamos, sobre el tema. No, una pregunta que nos empezábamos a hacer cuando tomábamos un café era, digamos, acerca de, bueno, sobre si uno piensa en las posibilidades de la transformación o el cambio social en América Latina. Digamos, una de las, yo creo, de las moralejas del libro es que el poder concentrado, que es distintivo de las constituciones latinoamericanas, tiende a conspirar contra la consolidación y afirmación de derechos que todos valoramos. Muchos podrían decir, yo creo que hay mucho pensamiento en América Latina al respecto, que no, que es lo contrario, que necesitamos concentrar el poder como modo de hacer posible la transformación social, el cambio social. Esa sería una pregunta posible que plantearía, bueno, por eso. El ejemplo es totalmente contrario. Claro. Solamente No hay micrófono. De los poderes y de la declaración de los derechos. Es así, está implementando los derechos. Ahora, ¿cómo funciona esa estructura de poder? Normal, con poderes reales que inciden en la sociedad. O sea, porque en realidad es que hay tres patas. Yo no sé si están todos en ese poder político, el poder real. No, el poder político forma parte, digamos, del poder real, digamos, no es, o sea, no agota el poder real. Ahora, una cosa que yo diría, y por eso que efectivamente, en un sentido de la pregunta no diría que era tramposa, pero tenía, al menos de mi parte, ya una respuesta, es que hay un problema muy serio cuando se toma como presupuesto del cambio social la concentración del poder, entre otras cosas, porque la concentración del poder político se lleva muy bien con la concentración del poder económico. O sea, uno puede tener, digamos, y yo creo que también hay experiencias históricas que pueden decir, bueno, ha habido momentos de enfrentamiento entre el poder político y el poder económico. Yo creo que lo normal ha sido que el poder económico concentrado, cuando se encuentra con el poder económico concentrado, el poder político y el económico concentrado, no se enfrentan, sino que se dan la mano y hacen negocios juntos. Digamos. Entonces, esa yo creo que es la tendencia habitual, y por eso es que uno, digamos, entiendo que debe estar preparado para pensar y criticar, digamos, la concentración del poder político. Entonces, esa sería como mi primera respuesta sobre la relación con el poder real. El poder político forma parte del poder real y, digamos, si uno piensa en el poder económico real, bueno, yo creo que eso, tienden a hacer negocios juntos. O sea que no, más que enfrentarse, lo que es esperable es que negocien juntos. Si hay puertas ahí en la sala de máquinas que no se abren, o sea, si hay puertas que no se quieren abrir para no tocar el poder, la pregunta es, la generosidad de esos derechos enunciados, ¿queda en lo declamativo? ¿Queda en lo discursivo? Yo diría que, digamos, intervenir cuando quiera, digamos, no, yo reivindico o reivindicaría la generosidad de las constituciones latinoamericanas. Entre otras cosas porque, como cuento como anécdota, los derechos sociales, por ejemplo, se incorporaron en las constituciones latinoamericanas desde la Revolución de México en 1917, se empezaron a incorporar en el mundo. Latinoamérica fue, la Constitución mexicana en particular, fue la primera en el mundo que incorporó derechos sociales, y eso fue extraordinario. Lo que se hizo en la Constitución mexicana fue increíble, digamos, a nivel mundial. Ahora, uno podría decir, bueno, es pura poesía. Lo cierto es que no ha sido así, entre otras razones por esto, digamos. Es cierto que pasó un hecho notable, que cuando se incorporaron los derechos sociales en las constituciones de América Latina, en Argentina empezó a hacerse en los años 40 con el peronismo, después con el 14 bis. Es cierto que los derechos sociales, por el modo en que eran incorporados, se convirtieron en cláusulas dormidas, en cláusulas que no funcionaban, en cláusulas que los jueces desplazaban inmediatamente. Pero también es cierto, y ese es otro hecho notable, tan importante como el anterior, que así como todos los derechos sociales incorporados de modo abrumador en las constituciones latinoamericanas quedaron durmiendo durante décadas, también es cierto que hacia finales del siglo comenzaron a despertar. Con lo cual, los países que no habían incorporado estos derechos sociales, Estados Unidos es uno, se ven afectados por esto, porque es un perjuicio no tener esa estructura ya incorporada para cuando las condiciones que rodean a la Constitución cambian. Entonces,
yo diría lo mismo en general sobre la estructura de los derechos. Mejor tenerlos que no tenerlos. Por ejemplo, para que no le sirvan a un juez como excusa para decir, no, yo en estas cosas no me meto porque no la veo escrita en la Constitución. Es bueno que no tengan esa excusa. Ahora, por supuesto que se requieren un montón de otras condiciones y un poco el mensaje del libro es, si no está el poder organizado de un cierto modo, también eso va a conspirar y decisivamente para la vida de los derechos, ¿no? La vida futura de los derechos. ¿No habría que pensar también que a lo mejor el acento no queda únicamente en la estructura normativa, sino en el verdadero ejercicio del poder? Bueno, pero todo eso es cierto, pero también es cierto que lo que está escrito importa. Digamos, Guillermo O'Donnell, un sociólogo que conocemos, digamos, él decía, no hay cláusula en la Constitución que pueda evitar un golpe de Estado, y es cierto. Pero sí es cierto también que hay instituciones que facilitan los golpes de Estado y instituciones que los moderan o hacen más difícil. Por ejemplo, digamos, hubo en los años 80, en todo el mundo, yo diría, en toda la academia, un acuerdo, un reconocimiento de que modelos hiperpresidencialistas como los nuestros eran funcionales a los golpes de Estado porque concentraban tanto poder, tanta expectativa en una persona que cuando esta persona tiene poder fijo por 4, 6, 8 años, cuando empieza a haber una crisis en relación con esta persona que concentra todo el poder, la gente empieza a decir que se vaya esta persona, con lo cual cae todo el sistema. Entonces, la idea es, hay sistemas, por ejemplo, que son funcionales a los golpes de Estado. Entonces, es cierto lo que dice O'Donnell, ninguna cláusula en la Constitución va a impedir un golpe de Estado, pero sí, también es cierto que hay constituciones más funcionales a la cooperación y constituciones más funcionales a la confrontación entre grupos, por ejemplo. Entonces, ¿y qué pasa con la división de poderes? una cosa que yo diría de la división de poderes y que habla, digamos, de los problemas de nuestras constituciones. Nuestras constituciones en América Latina, en materia de organización del poder, yo diría, son un producto de estas ideas que estaban ahí dando vueltas en un comienzo y que eran sobre todo ideas liberales y conservadoras. Y parece que lo que voy a decir es complicado, pero es muy sencillo y para mí es muy importante, que es todas las constituciones son resultado de acuerdos entre grupos distintos. Las sociedades son plurales y hay grupos distintos. Las nuestras, cuando organizaron el poder, estaban divididas sobre todo entre grupos liberales y conservadores. Y hay distintos modos en que se pueden procesar las diferencias y lograr acuerdos, por ejemplo, a la hora de hacer una constitución entre grupos enfrentados. Las nuestras, no diría que por torpeza, por el modo en que se hizo, fue muy especialmente malo, que es como sumar las pretensiones de los dos grupos. Por ejemplo, a nivel religioso, el hecho de que la Constitución hubiera estado escrita por liberales y conservadores implicó que, por ejemplo, la Constitución argentina tiene un artículo, el artículo 2, que habla de un estatus especial para la religión católica, y otro artículo, como el artículo 14, que habla de tolerancia de culto. O sea, tanto lo que querían los liberales, tolerancia de cultos, como lo que querían los conservadores, que era estatus especial para la religión católica. Y lo mismo pasó en la organización del poder. Tenemos lo que querían los liberales, que era un sistema de equilibrios, que era la idea de que todas las ramas del poder pudieran tener un arma con la cual defenderse de los ataques de los otros, y al mismo tiempo tenían lo que querían los conservadores, que era un poder fuerte, un poder ejecutivo fuerte, lo cual es una contradicción explosiva al mismo corazón de la Constitución, que tenemos, por un lado, la lógica de frenos y contrapesos, que es todos tenemos un arma para resistir los embates de los otros poderes, y por otro lado, alguien que tiene un arma descomunal. Entonces es como decir, en la lógica de los frenos y contrapesos, es el Congreso tiene un arma, por ejemplo, el juicio político, y el Ejecutivo tiene un arma, el veto, y el Poder Judicial tiene un arma, el control judicial. Ahora, si uno le da a uno de los poderes un arma descomunal, es como si le dijera, le doy al Congreso un cuchillo, al Poder Judicial un palo y al Poder Ejecutivo una ametralladora. Bueno, es un sistema de controles, pero tan desbalanceado que el que tiene el arma más poderosa arrasa con los otros. Y esa ha sido la historia de América Latina, que es, ha mezclado un sistema de frenos y contrapesos con una variante que ha desequilibrado lo mismo que instalaba en el primer momento. Entonces, ese hecho del Ejecutivo desbalanceado, lo que genera es lo que vemos hoy en toda América Latina, que es poderes ejecutivos con capacidad de pasarle por encima a la justicia si es que quieren, o sea, al menos tienen esa capacidad,
y poderes legislativos que se desdibujan ante este poder ejecutivo. Entonces, la pregunta de los frenos y contrapesos de la división de poderes es crucial y tiene, yo creo que este tipo de rasgos distintivos en América Latina. En realidad, más que división de poderes, lo que se quería era el control del poder. Claro, el punto es importante por esto. Había como dos ideas. Una es una idea en la que estaban todos de acuerdo, que era en dividir el poder. Y otra era cómo tenían que ser las relaciones entre esos poderes. Entonces, era, por un lado, división de poderes y por otro lado, frenos y contrapesos. Entonces, en lo primero estaban todos de acuerdo que el poder tenía que estar dividido, pero había mucho desacuerdo sobre cómo tenían que ser la relación entre los poderes. Entonces, en esto último, había mucho disenso y yo creo que el modelo que adoptó América Latina fue especialmente problemático, porque lo que hizo fue, digamos, como poner una bomba de tiempo dentro de la misma estructura constitucional, ¿no? Sí, pero el término dominante era el control del poder. La división iba a ser la consecuencia para posibilitar ese control. Claro, pero por el modo que se implementó el sistema de controles, yo creo que efectivamente lo terminamos desdibujando, o sea que se degradó el sistema en ese sentido. Yo quería preguntar que usted ha expresado, ¿me escucha? Sí. Usted ha expresado las constituciones de América Latina. Y yo, por simple observación, así yo no soy abogado ni nada, pero yo creo que en Chile se respeta la constitución y he ido muchos años a Chile, hace 50 o 60 años que yo periódicamente voy a Chile. Y veo que hay respeto por la constitución en un país criticando desde otro punto de vista, como yo mismo, y el Brasil también. El respeto por la constitución. No, claro, efectivamente. Pinochet, digamos, que respeto tuvo por la Bueno, constitución. está bien, pero eso fue una especie de constitución monárquica. No, a ver, yo creo que... ¿Qué caso es? No, pero ambos tienen un punto importante. Uno es que hay cultura jurídica diferente y cultura, digamos, institucional diferente, entonces seguro que hay, digamos, un mayor apego a la ley, para bien y para mal en algunos países, posiblemente en Chile hay más apego a la ley que en Argentina, pero, digamos, también es cierto que tan lejos, digamos, los países de América Latina, incluiría Chile en particular, de ser un modelo de apego a la Constitución, porque, digamos, primero, los primeros 100 años después de la independencia, regía la Constitución, pero era una Constitución que lo que instalaba era una forma de dictadura, o sea que era, digamos, un sistema no democrático claramente, o por lo menos durante 80 años, digamos, eso rigió, y luego en el siglo XX tuvimos experiencias como la del pinochetismo. Entonces, es relativo. Es cierto que las culturas jurídicas son diferentes y la nuestra es de menor apego a la ley, pero también es cierto que las culturas jurídicas como la de Chile han sido muy problemáticas también, especialmente en términos del respeto a la Constitución. Con Uruguay y Brasil. No, por eso creo que son culturas, sobre todo la uruguaya, digamos, de un apego diferente a la Constitución. También han tenido experiencia de golpe de Estado y demás, ¿no? Yo quería referirme a algo que había cambiado un poco, y que el presupuesto de la Constitución. Porque nosotros no estamos hablando, digamos, la Constitución se instala sobre un cuerpo, ¿oíste? Sobre un cuerpo ya hecho. La Constitución, por eso no se habla de lucha de clase, ni de lucha de clase social, digamos, la Constitución es como un vestido que le ponen un cuerpo. Pero ¿por qué no se habla? La Constitución es una Constitución, digamos, dentro de una sociedad constituida por clases sociales que luchan entre sí. No es una cosa idílica sobre un cuerpo idílico, es sobre un cuerpo en contradicción, en efervescencia, digamos, donde cada uno de los sectores lucha por imponerse. Nosotros estamos en una sociedad burguesa, una sociedad capitalista, con clases sociales, digamos, muy ricas, explotadoras, y clases sociales que son explotadas. Digamos, la Constitución quiere abarcar todo, y quiere frenar todo, y quiere hacer de la Constitución una especie de ídolo inmóvil. Mientras que yo creo que la sociedad se pone sobre un cuerpo, no sé si a eso quería referirte vos cuando decías que había algo previo a la Constitución. La Constitución tiene algo previo, no solo ideológico, sino que tiene un cuerpo social previo. Es un cuerpo contradictorio, atravesado de contradicciones, de lucha. Era hablaba de México.
bueno, no solo de México, la Revolución Rusa, la Revolución en China, todos los procesos revolucionarios, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una lucha de clases, fue las clases burguesas que querían tomar el poder para imponer su propiedad. Porque nosotros podemos hablar de la Constitución y de las modificaciones, que son amplias, que son amplias, pero siempre la propiedad privada. Toca la propiedad y se acabó la Constitución. Vale. Bueno, no sé. Yo después iba a decir, pero digo, la Unión Soviética tenía una constitución y China tenía y tiene su constitución, que había eliminado la propiedad privada y tenía constitución. Quiere decir, no siempre se mantiene la propiedad privada. Tenía constitución y construyó una de las sociedades más infames para uno, seguramente habrá muchos que opinarán al contrario. Eliminó la propiedad privada, tenía una constitución donde constitucionalmente se prohibía la propiedad privada y no cambiaba nada porque yo creo que el poder estaba, pero no en un sentido muy formal, sino que el poder está organizado constitucionalmente de manera absolutamente vertical, dictatorial, pero más aún las ideas que había y que conformaban el Estado era de que era legítimo eso por razones más o menos como la de Dios o una cosa que yo diría, para mí el ejemplo de México es interesante porque muestra eso, porque la relación entre, si se quiere, la lucha de clases o procesos revolucionarios y el constitucionalismo. Entonces, para mí es un ejemplo interesante de cómo un movimiento popular efervescente, digamos que, o sea, el zapatismo, y digamos, así como las columnas de Pancho Villa, trabajaron y pelearon por cómo pensar la nueva organización política mexicana y, digamos, en un proceso que desemboca en Querétaro, digamos, en la Constitución del 17, pero ellos participan en Ayala, digamos, al menos 3 eventos previos a Querétaro, digamos, en cómo vamos a diseñar la nueva organización del poder. O sea que eran grupos que peleaban por la reforma agraria, por la revolución, digamos, por terminar con la época del porfiriato, etc. Y al mismo tiempo estaban pensando en cómo organizar el nuevo poder y cómo diseñar una nueva constitución. Ellos lo plasmaron en lo que fueron los acuerdos de Ayutla, digamos, pero eran movimientos revolucionarios con impulsos, si se quiere, de clase, que implicaban la expropiación, digamos, de los terratenientes, y pensaban también en términos sociales. La vuelta de tuerca importante que tiene eso y que es para mí material también importante de reflexión, es el constitucionalismo que nace en 1917, en buena medida ahorca esos esfuerzos revolucionarios. Y entonces, yo diría, Carranza, que era el presidente, digamos, el político militar dominante en ese momento, termina por ahogar ese impulso revolucionario. Y aun cuando hoy, a los ojos de quienes leemos esos textos constitucionales, vemos a la Constitución mexicana del 17 como un evento extraordinario, descomunal, de nuevos derechos y demás, mirándolo de cerca, en la historia más corta, más de cerca, lo que uno ve es cómo el conglomerado poder político, militar, económico terminó asfixiando a las fuerzas del zapatismo y del villismo que habían estado participando directamente en ese proceso que culmina en la Constitución. O sea que es una buena muestra de que aún los grupos más radicalizados estaban interesados en el constitucionalismo, pensaban con qué carta nos vamos a organizar ahora, tenían una propuesta de cómo hacerlo y, como ocurre tantas veces, terminaron vencidos, digamos, con el brazo torcido por el poder establecido. También una derrota significativa, pero también parcial, porque, digamos, algunos de los logros que se obtuvieron ahí, yo creo que tuvieron una importancia
histórica, pero también es cierto eso, y afirmar eso, que es un modo en que se ahogó al impulso, el ímpetu revolucionario de 1900. Sí, bueno, yo un poco basándome en la pregunta del señor, quería hacer un anexo, digamos, y una consideración. Para la sala de máquinas, está conformada solamente por técnicos o especialistas para trabajar sobre esa sala de máquinas y que pueda tener nacimiento, pero puede ser una constitución, o se considera que sea multidisciplinario e inclusive llamar a sociólogos y todo eso para que den su punto de vista, porque mi apreciación fuera de toda técnica, porque tampoco soy abogado, no tengo formación en esta parte, es de que se refleja muchas veces a un estado de la sociedad o la conformación de la sociedad, lo que se elabora en esa tarea. No, la pregunta va en dirección de lo que comentaba antes Toto sobre quiénes hacen esas salas de máquinas y la idea es que normalmente quienes han estado a cargo de la redacción constitucional, bueno, eso ha ido variando con el tiempo, pero en muchos casos tuvo que ver con las élites dominantes, desafiadas como en el caso de México, desafiadas como en el caso de Italia en su momento, de Alemania en su momento, pero eran las élites dominantes. Yo lo que diría es que una constitución democrática, pero eso ya es opinión mía, no puede ser democrática si es producto de los científicos, digamos. Una constitución democrática requiere el punto de vista de todo el mundo, digamos. Si lo que reivindicamos el hecho básico de una persona un voto, lo hacemos por la idea de que entendemos que no importa si usted tiene un doctorado en Harvard o no, digamos, usted sabe las cosas que le importan y es importante su punto de vista. Entonces, me parece que muchos de nuestros textos constitucionales pecan justamente por los modos que excluyen, digamos, a grupos sociales. Pero lo digo tanto en relación con la redacción de la Constitución como de las normas fundamentales. Cuando acaba de escribirse el Código Civil o el Código Penal en Argentina. Bueno, por ejemplo, hay una norma en Argentina que dice que los grupos indígenas tienen que ser obligatoriamente consultados cuando se afecta a sus intereses. Bueno, no se los consultó en absoluto, y el resultado es evidente, por ejemplo, del Código Civil. Todo lo que tenía que decir sobre el Código Civil, sobre los indígenas, y lo que dijo en su primera versión, escrita por los mayores expertos del constitucionalismo argentino, era un mamarracho. Era un mamarracho, digamos, que no casaba siquiera con las exigencias mínimas que el propio derecho abiertamente establece. Y eso tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras, con el modo elitista con el que se piensa habitualmente la reforma del derecho, que es el derecho queda concentrado en una élite, en la aristocracia del momento o los amigos del poder del momento. Entonces, la exclusión de grupos impacta en este tipo de cosas, que es, por ejemplo, en cosas centrales.